Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. Start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, then the man on the jukebox, and then we start to dance. I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Bueno, volvemos en su programa Nutridos y les recordamos que pueden enviar sus mensajes al número de WhatsApp que es el 099-821-2117 y ahí podrán darnos cualquier recomendación, cualquier pregunta que quieran hacer. Y también saben que este programa va a ser subido en la plataforma de YouTube donde tenemos ese programa, se llama tal cual Nutridos, y por supuesto en UCSG Radio por Facebook Live también. Correcto, ¿no? Todos los canales por lo que nos pueden escuchar, porque nos pueden ver. Recuerden, ¿no? Escucharnos también por la UCSG Radio, la 1190 AM, todos los días viernes a las 9 de la mañana, ¿no? Colón. Spotify, muy pronto también. Vamos a sacar un podcast de todos, ¿no? Muy pronto vamos a tener de todo también. Instagram Live también. Sí, también tenemos eso. La cuenta de, ¿cuál es tu cuenta, Rosana? Anti-Diet Club. Anti-Diet Club. Mi cuenta. ¿Tu cuenta? nutricionsindieta.jp. Arroba lo que piensa un Nutri y arroba Paul Flores P. Esas son todas las cuentas por las que nos pueden ver, escuchar, lo que quieran. Bien, ¿qué estábamos hablando, Rosana? Estábamos hablando acerca de la ortorexia y realmente esto se define como un trastorno de la conducta alimentaria en donde las personas tienden a tener como una, de pronto, mayor fijación en que los productos sean totalmente saludables y eso ya los lleva a un extremo y un extremo que realmente no es sano. Lo cual no habla de leer etiquetados nutricionales. Exacto, no. Eso es simplemente informarse. Sí. Informarse de si ese producto pues lo puedo consumir en relación a mi estado de salud y ya, más nada. No cruza la línea amarilla o la línea roja de la ortorexia, ¿no? No va hacia un trastorno obsesivo compulsivo tampoco. Entonces, cuando hablamos de leer etiquetas, ¿qué componentes tenemos que leer? ¿Qué tenemos que identificar? ¿Qué le podemos decir a ese paciente, a esa persona que nos está escuchando ahora mismo? ¿Qué es lo que tiene que leer? ¿En qué tiene que fijarse? Claro, realmente primero para mí es súper importante fijarse en el tamaño de la porción. En cuántas, en cuántas porciones y también en la cantidad de porciones que tiene el producto. Porque en base a eso nos van a dar el tema de las kilocalorías totales, de los macronutrientes y de los micronutrientes también. Perfecto. Por ejemplo, cuando vemos un yogur de 1 litro, normalmente dice que trae 4 porciones. Sí. 4 porciones de 240, 250 ml cada una. Claro. ¿No? Cada vaso, ¿no? O cada taza que me sirva el yogur, pues de 250 ml me va a aportar esto de energía, esto de carbohidratos, esto de grasas, esto de proteínas, esto de minerales, esto de vitaminas, Total. Una vez que ya hemos identificado cuánto nos aporta un producto, un alimento en porción, ¿qué hacemos luego? Ver los ingredientes. Ver los ingredientes, muy bien. Si hablamos justamente en este ejemplo del yogur, ¿qué ingredientes debe tener un buen yogur? Claro, el buen yogur debe tener básicamente el cultivo láctico, que son todas esas bacterias como la Streptococcus, como la Lactobacillus, y realmente que no tenga azúcares añadidos. Okay. Entonces, sí, yo creo que eso. Algo más de pronto en el yogur. La leche. La leche, sí. La leche, que generalmente es el primer ingrediente claro. Y los otros dos que tú has dicho, el fermento, el fermento láctico y las bacterias, ¿no? Estos microorganismos vivos. Que están allí en ese yogur y pues que van a tener un beneficio como un probiótico, ¿no? Que justamente fue lo que hablamos la semana anterior, ¿no? Un poco de microbiota. Bien, ahora, ese producto que ahora estamos viendo un ejemplo, puede ser cualquier otro, con el yogur, hemos visto ya la información nutricional, hemos visto cuánto nos aporta de cada nutriente, de energía, por porción, y también hemos visto los ingredientes que debe de tener. Ahora, dicho esto, hay una información adicional que en nuestro país, en Ecuador, tenemos conocida como el semáforo nutricional. Este semáforo, el famoso ¿no? semáforo. Famoso semáforo, que realmente es didáctico, ¿no? Por los colores que tiene y tal. Exacto. Pero a pesar de eso, a pesar del intento de ser didácticos, fallan algunas cosas. Total. Sobre todo, ¿por qué? Porque este semáforo nutricional no nos da o no nos indica
si es alto, no nos indica si es alto o es medio o es bajo, en cuánta cantidad de producto. Sino que es como algo muy generalizado. Es generalizado y lo da sobre todo basado en 100 gramos de producto. Claro, ni siquiera en el gramaje que están hablando en la tabla nutricional. Claro, correcto. Si hablamos de un yogur de sabores, ¿no? Un yogur de sabores que debe tener ya estos ingredientes que hemos dicho, la leche, que puede ser semi-descremada, descremada o entera, dependiendo del tipo de yogur, el cultivo láctico y pues las bacterias, ¿no? Principalmente. Ahora, perfecto con los ingredientes, estamos bien. Sí. Si el semáforo nutricional nos dice, por ejemplo, alto en azúcares, nos dice alto en grasa y nos dice bajo en sodio. En sal creo que dice el semáforo, en sal. Ese yogur, a pesar de que tenga buenos ingredientes, el semáforo nutricional lo categoriza como un producto malo. Un producto, claro, malo, no recomendable. No recomendable para el consumo y el bienestar de la salud. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro semáforo nutricional lo analiza en 100 gramos del producto. Y no lo analiza en lo que tú primero dijiste, que fue en la porción. En la porción. De acuerdo a la tabla nutricional. Y la porción, de acuerdo a la tabla nutricional, nos indica, perfecto, estamos muy bien con el consumo de ese yogur, no va a pasar nada. Dicho esto, ¿qué hacer ante esta situación confusa? Porque ¿en qué confío entonces? Claro, yo creo que eso también es algo que nos puede un poco distraer porque, como acabas de decir, el semáforo es algo muy llamativo. Entonces probablemente las personas primero se fijen en eso y dicen, no, ese producto no es recomendable. Que generalmente siempre se fijan en el semáforo. Entonces, dice alto en azúcar, pues no lo consumo. No. O por ejemplo, frutos secos. Sí, eso justo quería hablar. ¿Qué dice alto en grasa? Alto en grasa. Eso quiere decir, entonces, ¿qué entiende la población en general? Es alto en grasa. Es malo. No lo consumo. De ley se lo dicen al profesional, dice frutos secos, ¿por qué me recomiendas si sos alto en grasa? Y yo, por ejemplo, quiero disminuir grasa, por ejemplo, pueden decir así los pacientes. Sí, y es que así lo relacionan generalmente. Sí. Dicho esto, el semáforo nutricional sí que tiene falencias, pero fue un buen punto de partida. Sí. Así como tenemos nosotros el semáforo nutricional aquí en nuestro país, en otros países hay también otros tipos de semáforo. Total. Y el tan conocido Nutri-Score. Sí, el Nutri-Score. En España, ¿no? En España, en Europa. Es buenísimo también. Es bueno también, pero también tiene sus fallos. Claro, lo categoriza por letras, A, B, C, D, E. Con colores y letras. Con colores también, siendo A lo más verdecito, lo más apto para el consumo, y siendo E o F, me parece también que llega a lo no apto para el consumo. O quizás no lo apto para el consumo, sino más bien lo que no te recomiendan consumir, o por lo menos en menos cantidades. También presenta sus fallos, debido a que tiene un score, un puntaje específico, de acuerdo a la calidad del alimento. Pero muchas veces este tipo de alimentos, como los frutos secos, también caen. Lamentablemente, ese Nutri-Score también cae en un error. Con lo cual, no es un problema solamente ecuatoriano, sino también es un problema a nivel mundial. Sí. Al final, ¿qué es lo importante, Rosana, al momento de identificar si un producto es bueno o no? Primero, partir, como empezamos el programa, acerca de la educación alimentaria. Y es algo que se lo debería hacer en consulta porque realmente es una herramienta para que el paciente pueda adherirse bien al, no tratamiento, sino podemos decir al nuevo estilo de vida que se está adaptando. Y realmente para mí es súper importante el hecho de que el paciente identifique de pronto 5 cosas o 5 puntos de pronto en el producto. Entonces, primero, revisar la parte frontal para saber de qué se trata el producto, claramente. Luego ver el tema de la porción, el tamaño de porción y las cantidades que hay, porque las personas pueden creer que solamente en una funda, por ejemplo, de 300 gramos están las calorías que realmente son en 30 gramos. Uh-huh. Entonces es algo que sí deberían de tomar en cuenta. Aparte también ver los porcentajes que salen a un lado para igualmente tener una idea de cuánto es el porcentaje del valor diario que están consumiendo ahí. El BDR, el valor diario de referencia, ¿no? Total. Y el tema de los ingredientes, algo que una vez aprendí y que me parece muy importante, es saber que los ingredientes tienen que ser totalmente legibles y entendibles por el paciente. Creo que es algo que pueden tener ellos en cuenta. Eso me huele a Diana Fonseca, puede ser, ¿no? Sí, total. Entonces, eso, y realmente, no sé qué piensas acerca de que el producto tenga 5 ingredientes
ingredientes o menos. Porque una vez también lo leí. No, bueno, eso depende mucho de la elaboración del producto en este caso, porque al final lo que tiene una información nutricional y un semáforo nutricional sobre todo, pues es ya un producto, ¿no? Que se ha elaborado a nivel industrial. Dicho esto, hay alimentos o hay productos que, por ejemplo, pueden tener perfectamente 5, 6, 7, 8 ingredientes y están muy bien. Por ejemplo, depende. Si hablamos de un mix de frutos secos, claro, que tiene varios. Nueces, 1, almendras, 2, pistachos, 3, digamos maní, aunque no es un fruto seco, es una leguminosa, pero digamos que lo contiene, 4, digamos que le incluyeron pistachos, 5, le incluyeron macadamia, 6, ya pasa la lista, ¿no? Lo recomendable, entre comillas, de 5 ingredientes o menos. Eso es algo que no debería ser como una regla exacta. Es muy susceptible y muy subjetivo también al contexto del producto. Así como, por ejemplo, un yogur de X marca tiene una lista interminable de ingredientes y al final de los finales te deja el cultivo láctico. Y esto es, sí lo contiene. Si es que hay un cultivo láctico al menos. Exacto. Sí. Y también es importante que en la lista de ingredientes, el que está primero, pues es el ingrediente más contenido en ese producto. Sí. Mientras que el que está al final, pues es el menos contenido en tal producto. Eso también es muy importante. Porque supongamos en este mismo ejemplo del yogur. Asimismo, digamos que tiene leche, se hizo con leche semidescremada. Es un yogur de semidescremada. Leche semidescremada. Y te ponen sorbitol, te ponen xilitol, te ponen malitol y te ponen... Y en la etiqueta frontal te dice sin azúcares añadidos. ¿Y eso qué es al final? Claro, igualmente sí se convierte en azúcar. Claro, entonces al final, ¿qué va a pasar? Una lista de ingredientes extensa, que no porque sea extensa sea malo, sino porque nos está dando un claim, nos está dando un error, ¿no? El producto nos dice, no contiene esto, pero sí contiene esto de acá. Exacto. Que es parecido, pero no lo es. Entonces, al final, pues, la industria alimentaria también debería tomar un compromiso, y sabemos que eso es muy complicado. Debería tomar un compromiso con la salud de la población humana, lo cual, pues, va a ser... Es un trabajo muy difícil, es un trabajo que a nosotros los nutricionistas nos va a costar muchísimos años y que desde mi punto de vista pues nunca lo vamos a terminar logrando. Es una tarea casi que imposible. Eso significaría que las industrias alimentarias a nivel mundial dejen de elaborar sus productos según su fórmula. Y cuando les tocas el bolsillo a la industria alimentaria pues no les va a gustar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues, te lanzo otras opciones. Como te lanzo esta bebida gaseosa sin azúcar. O te lanzo esta bebida gaseosa con otra versión, un edulcorante tal vez. También. O te lanzo este determinado producto light, entre comillas. Lo cual también es un componente importante. Tema de debatir también, en parte de esta educación alimentaria, ¿no? Y esta parte del etiquetado nutricional que es importante. ¿Qué más tenemos para añadir ahí, Rosana? Que realmente, bueno, también comentando un poco lo que estabas diciendo, me parece que sí, los pacientes deben de tener comunidad global para poder al final elegir un producto. Y te quería preguntar cómo abarcas ese tema de educación alimentaria en tu consulta. En consulta, como yo espero siempre ahorrar tiempo con al momento de hacer la planificación alimentaria, gracias al software que naturalmente yo manejo, cuando acude a mí el paciente, dependiendo del contexto, ¿no? en el que haya venido, lo primero que hacemos es la consulta, conversamos un poco, escucha activa, que es muy importante dentro de la entrevista motivacional que hablábamos también hace un momento. No aplicamos para nada, no aplico el síndrome del impostor o el síndrome, el Durning, que habíamos comentado también un poco, sino que más bien escucho, genero confianza y vamos aprovechando para en el medio ir identificando ciertas problemáticas en su alimentación y a partir de allí agregar. Y eso también siempre le digo a mis estudiantes. En nutrición, antes que quitar, es mejor agregar. Sí. ¿Agregar qué cosas? Pues agregar alimentos saludables. Si viene un paciente que tiene obesidad,
generalmente los patrones dietéticos alimentarios de una persona son que muy tiene limitados. obesidad son muy limitados. Son personas que tienen un elevado consumo de bebidas azucaradas, de azúcares simples, que tienen un elevado consumo de grasas saturadas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues generalmente no incluyen a su alimentación vegetales o frutas. Claro. ¿Qué hacemos? No le voy a quitar lo que actualmente consume. ¿Por qué? Porque es una persona que ha venido en una etapa en la cual muy probablemente no acepta el problema que tiene. Total. Y no está dispuesta al cambio. Y son hábitos de años también. Son hábitos de años, los cuales, imagínate, decirles que de la noche a la mañana... Ya no consumir eso. Por supuesto, decirles de la noche a la mañana, ya no lo consuma, porque esto no le beneficia en su salud. Claro, si no, para mí yo creo que es manejar alternativas, ¿no? Hacer como una especie de negociación con el paciente. Muy bien, tú lo has dicho, negociar. Llegar a ese negocio, ¿no? Obviamente no hay de por medio un trueque ni nada por el estilo. Únicamente el valor, la consulta. Claro. Es llegar a acuerdos, yo creo, también. Se llega a un acuerdo, a una negociación en la cual el paciente acepta y lo hace básicamente en 3 pasos. Bueno, entonces antes de que comentes los 3 pasos, nos vamos a un corte y de ahí en el siguiente lo decimos. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. Bien, hemos vuelto aquí con su programa Nutridos. La verdad es que la estamos pasando muy bien. Hoy con Rosana aquí en cabina. Y les recordamos los medios por los cuales se pueden contactar con nosotros en el WhatsApp de la UCSG Radio al 099-821-2117. 099-821-2117. También nos pueden ver a través de Facebook Live en el Facebook de UCSG Radio. Y nos podrán escuchar también este programa los días viernes a las 9 de la mañana, ¿no? Todos los días en la 1190 AM. Todos los viernes, mejor dicho, en la 1190 AM. También pueden ver nuestros episodios en nuestro canal de YouTube. Pueden ver tanto este que será subido posteriormente como los anteriores, donde hemos hablado de temas muy variados e importantes. Bien, antes de ir al corte estábamos comentando un poco los 3 puntos. De esos 3 puntos o 3 pasos que un paciente o una comunidad debe pasar o debe adoptar para generar un cambio. Y esos son, primero, aceptar. Sí. Primero analizar. ¿Qué analiza el paciente? Analiza la información que yo como educador en alimentación estoy dando. ¿Qué información puede analizar un paciente? Este determinado grupo de alimentos puede mejorar o puede impactar positivamente en tus niveles de azúcar en sangre, niveles de glucosa, glicemia. ¿Ok? Usamos el término niveles de azúcar en sangre para que se entienda, claro. ¿No? Luego, el paciente analiza esto. Ok, me está tratando de decir que si consumo esto, puedo mejorar en aquello. Puedo mejorar en mis niveles de azúcar en sangre. Ok, muy bien, me parece bien. Luego, ¿qué hago? Una vez que he analizado, acepto. Acepto esa estrategia de cambio. Ok, perfecto, acepto. Luego, ¿qué hace el paciente? Adopta. La herencia. Correcto. Adopta, se adhiere a esa propuesta de cambio que nosotros como educadores o como nutricionistas estamos generando. En esos 3 sencillos pasos, analizar, aceptar y luego adoptar. Claro. 3 pasos sencillos para hacer una buena estrategia de educación alimentaria, para que luego el paciente o la comunidad pues se adhieran fácilmente a ese nuevo cambio. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Qué más estábamos comentando? Bueno, ahí tenías una pregunta en el Instagram Live. Sí, teníamos una pregunta de Adrián. Dice, entonces la Coca-Cola Light ¿es puro paro o si disminuye, me imagino, disminuye la cantidad de azúcar? ¿Qué dices, Rosana? Bueno, realmente yo sí creo que puede ser que disminuya algo, pero también hay que ver como que el riesgo-beneficio de eso. Entonces, yo sí creo que realmente debemos de cambiar un poco esa bebida y de pronto ver otras alternativas.
porque no solamente es el hecho de que dije sea light, sino realmente que todos esos productos o bueno, ingredientes que tiene son inflamatorios también. Muy bien. Entonces, o sea, va mucho más allá de si es light o no. Exacto, sí. Porque igual es la misma fórmula. ¿Por qué le dicen light? Por el hecho de que... En este caso, ¿no? De esa bebida gaseosa light. Claro. Por el hecho de que tienen edulcorantes no calóricos, podría ser. Que tiene menos azúcares tal vez añadidos. También, sí. Han bajado la cantidad. Y lo que tú decías es muy interesante. Al final, no importa si es light o no. No importa si una cerveza es light o no es light. No importa si una bebida gaseosa es light o no es light. Es la materia prima, por así decirlo, muy bien. ¿no? Como es la materia prima con la que han diseñado ese producto. En este caso, esa materia prima va a ser, como tú has dicho, inflamatoria. Lo cual, de forma cotidiana, es decir, que este hábito se repita constantemente, sí que va a generar problemas en la salud. Total. Con lo cual, ¿cuál sería la recomendación entonces? Si una persona actualmente consume una bebida gaseosa original, sería buena opción tal vez cambiarla como punto de partida. Claro, como punto de partida light, sí. Bien. Claro. Ahora, digamos que ya se adaptó a la bebida light. Y en el camino hemos hecho que también consuma agua, tal vez. Claro, ir disminuyendo, ¿no? De pronto me tomo un vaso de cola, pero antes del vaso de cola me tomo un vaso de agua. Entonces, ir teniendo como esas pequeñas acciones para irse dando cuenta que también qué es lo que realmente quita la sed. Eso es algo que a mí creo que me han repetido desde que soy pequeña y por ejemplo, a veces, usted sabe, por ejemplo, en los típicos cumpleaños, las personas, no sé, tomaban las colas y todo, y es algo adictivo, ¿no? Porque uno toma y realmente no quita como esa sed. Entonces, eso también es un buen punto, como que enseñarle al paciente y que haya esa como eso de que se dé cuenta al paciente. Claro, sobre todo lo que tú decías marca la progresión. Sí. La progresión de la intervención, es decir, no ser bruscos, decir, si actualmente consumes bebida gaseosa, eso es contraproducente para la salud. Eso ya lo sabe el paciente, claro, generalmente. Y decirle, tienes que quitarla. No, eso estamos es algo dando una opción, una única opción le estamos dando al paciente. ¿Y el paciente qué va a hacer? Seguramente le va a chocar. Va a decir, ¿cómo voy a quitar la Coca-Cola, esta bebida gaseosa de mi vida? Si toda una vida lo he hecho. No voy a poder. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen barreras. ¿Qué tenemos que hacer ante una mejor situación? Proponer. Alternativas más flexibles al principio. Correcto. Negociar, como tú lo has dicho muy bien. Ir de cambios pequeños que pronto van a ser cambios grandes. Claro, muy bien. Eso como es la diferencia. Que hoy también lo dije en clase, pequeños cambios para comer mejor. Total. Eso también, a mí me gusta, es poco a poco. Es una infografía que hizo el municipio de Cataluña. Tanto recuerdo, incluso en catalán, petits canvis per comer millor. A ver si me está escuchando por allí algún amigo catalán que me corrija si lo he dicho bien o mal. Petits canvis per comer millor. Es justamente pequeños cambios para comer mejor. Acá dice también la misma pregunta de hace un momento. Mi papá, desde que tiene diabetes, compran Coca-Cola Light. Bueno, pues al final es como querer tapar el sol con un dedo, claro. ¿no? No es beneficioso al final de seguir con esa conducta, porque al final sigue siendo una conducta que a largo plazo no mejora, sino que simplemente pone un parche allí. Y al final destapa otras situaciones que inflaman, ¿no? O generalmente enfermedades inflamatorias que puedan aparecer después. No solamente una diabetes, sino otro tipo de enfermedades inflamatorias. Muy bien, Rosana, ¿qué más tenemos? Quería preguntarte, ¿quién crees que son los responsables de dar esa educación alimentaria? Eso es muy amplia importante. La pregunta, ¿no? Un poco. Claro, las personas o los profesionales que son los responsables de dar educación alimentaria, pues somos nosotros, los nutricionistas. En tema de educación alimentaria no se tiene por qué meter un médico, no tiene por qué meterse un odontólogo o no tiene por qué meterse ningún otro profesional que, así sea de la salud, que no sea nutricionista. Y los organismos internacionales. Claro, que también tienen que... Pero y estos organismos internacionales tienen una base, ¿no? En las que nutricionistas trabajan. Total. Para enviar una comunicación en nutrición, justamente, en alimentación. Y también hay una pregunta yo creo que ahora me salta,
y que se le hizo el primer día de clases a los chicos de esta materia de educación alimentaria. Realmente la materia tiene por nombre educación nutricional. Pero, y quiero hacértela también a ti, Rosana, a ver qué piensas. Por supuesto. ¿Realmente es educación nutricional o tiene que ser educación alimentaria, tal vez? Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué dices? ¿Educación nutricional o educación alimentaria? ¿Qué dices tú? Yo creo que tiene que ser nutricional. Pero cuando hablamos de educación alimentaria, yo lo interpreto realmente como estar súper, o sea, conectados con el tema de alimentos, como dice el término. Pero nutricional tiene algo que ver más allá. Para mí nutricional tiene que, básicamente, es como relacionar los alimentos con la salud. Entonces yo lo veo desde ese punto. ¿Sabes qué? Yo que les decía a los chicos, algunos decían tiene que ser educación nutricional, otros decían tiene que ser educación alimentaria. Y yo les compartía la definición de cada uno. Alimentación y nutrición. Alimentación, proceso voluntario. Nutrición, proceso involuntario. Básicamente. Cada uno pues tiene diferentes pasos, diferentes procesos que se van adaptando, ¿no? Tanto la alimentación, pues selección de alimentos, preparación de esos alimentos, ingesta, masticación, deglución finalmente, sí, ¿no? Tragar esos alimentos, ese bocado de alimentos. Luego la nutrición pues va un poco más allá. A nivel algo más complejo. Digestivo, mucho más complejo. Digestión, absorción, utilización, metabolización, excreción de residuos, etc. Dicho esto, entendiendo que uno es proceso voluntario y el otro es proceso involuntario, yo puedo educar el proceso que es voluntario. Entonces, claro, desde ese punto sí sería totalmente una educación alimentaria, ¿no? Sí. Porque yo no puedo educar a mi estómago, no puedo educar a mi intestino, no puedo educar al colon, a decirle, oye, tienes que absorber esto y esto de acá. No. Yo puedo educar la forma en la que mi paciente o una comunidad se alimenta. Eso sí que puedo educar. Sí. Correcto, lo que hace ese individuo de forma voluntaria. Entonces, claro, ¿quiénes son los encargados de hacerla? Pues los nutricionistas, o quienes deberían ser, porque lamentablemente a día de hoy no somos los únicos que intervenimos allí. Total. ¿Qué más tenemos, Rosana? Pero muy interesante, ¿no? Cómo dividiste la palabra nutrición y alimentación. Entonces yo realmente lo relacionaba más como desde el punto de vista de salud, pero es verdad, o sea, realmente cuando nosotros vamos a un lugar a elegir un alimento es totalmente voluntario. Claro. Entonces si tenemos la base de esa educación, vamos a pensar diferente y eso va a influir también en nuestra salud, tanto en ese momento de corto plazo, mediano y largo plazo. Correcto. Entonces creo que eso también es un punto importante. Sí, es muy importante también lo que hemos abordado ahora. Pues nos vamos a la pausa y volvemos ahora. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. In my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ahora sí, volvemos a su programa Nutridos, ya estamos finalizando y justo queremos abordar una pregunta que le hacen a Yacir en el Instagram Live y realmente saber qué pasa si es que un padre obliga a su hijo o hija a comer verduras. Y yo considero que realmente eso es algo como muy invasivo, es como una imposición. Y lo que podemos hacer es ver como alternativas e ir mostrándole al niño este mundo de las frutas, el mundo de las verduras, para que él vaya eligiendo poco a poco. Entonces, que realmente como que tenga esa base de educación, como justamente estábamos hablando, y que también lo comentaba María José Sánchez en el programa anterior, que ella le ha enseñado desde pequeña a su hija y ella tiene sus propias decisiones en base a lo que le han enseñado. Entonces yo creo que el tema de imponer va a hacer que de pronto el niño tenga como un fastidio o de pronto sienta que es obligación comer vegetales o comerse toda la sopa. Entonces creo que va algo mucho más allá de simplemente obligar, sino más bien buscar alternativas de que el niño tenga esas costumbres. Claro, educar. En una palabra, ¿no? Sí, lo que tú decías es bastante interesante porque, y capaz que este padre o esta madre
ni come vegetales. Sí, y lo hace de una buena forma, ¿no? De la mejor intención. Claro, y tal vez sí, lo hace con buena intención porque sabe que son saludables y tal, que van a aportar en salud, pero capaz que ni él los está comiendo. Es decir, claro. o lo que quiero decir es que se predica desde el ejemplo. Total, eso es súper importante. Si yo quiero que mis hijos consuman vegetales, frutas, frutos secos, leguminosas, etcétera, ¿qué tengo que hacer yo? Pues poner el ejemplo desde casa, ¿no? Desde pequeño, con lo que tú decías, que lo dijo María José también. Poner u ofrecer esas opciones que yo quiero que consuman en el ambiente. Claro. Total. El ambiente es muy importante al momento de aumentar o disminuir la ingesta de determinado producto. Si en casa ponemos en el centro de mesa un bol con frutas frescas, limpias, listas para el consumo, el niño los va a elegir, porque es lo que tiene en su ambiente. Es lo que está allí, está dentro. Y también, no solamente es eso, no solamente es dejarlo ahí, porque muy probablemente, si no hemos hecho una estrategia educativa, muy probablemente la fruta va a estar allí, no la va a tomar y se va a podrir esa fruta, se va a desperdiciar. Entonces, el niño no va a consumir. No solamente estando en el ambiente ya te garantiza que lo consuma, sino que hay que educar. Una base. Correcto. Creo que una palabra es como nuestra palabra clave del programa, educar. Claro. Y no solamente decirle, tienes que comer esto porque esto te hace bien. Sino ir más allá. Ir más allá, esto te va a ayudar en tal cosa. Esta fruta te va a ayudar a que tengas más energía, para que juegues, para que practiques el deporte que te gusta, etcétera, etcétera. O sea, hay que darles bases, no porque son niños tienen que hacernos casos o porque son nuestros hijos tienen que hacernos casos y punto. Yo también considero, sí, disculpa que te interrumpa, pero considero que es involucrarlos también en el proceso. De pronto realizar alguna preparación, algo que sea divertido, tener diversas formas de que el niño esté más adaptado. Por ejemplo, se les puede hacer tipo juegos o de pronto formitas y ese tipo de estrategias ayuda, ¿no? A que el niño poco a poco vaya adheriéndose a ese estilo de vida. Claro. Nuevamente volvemos a lo anterior, la adherencia. La herencia. Muy importante. Que desde los niños ¿no? Claro, desde niños, con una estrategia muy conocida como el Baby Led Weaning, ¿no? Sí. Que practican muchos niños, muchos padres, en donde exponen al niño a diferentes opciones alimentarias. Texturas. Correcto. Para que vaya escogiendo en relación a sus deseos, a sus gustos, a su apetito, ¿no? A lo que quiere consumir en un momento específico. Claro. Que sea más autónomo también. Muy bien, generar autonomía. Y generar autonomía en un paciente, independientemente de la edad, es fundamental. Total. Que sean dueños de sus propias decisiones. Sí. No que dependan de nosotros todo el tiempo. No que me estén llamando a las 11 de la noche porque, oye, Nutri, salí a comer a Carl's Jr. o salí a comer a determinado restaurante, al Mac. ¿Y qué hago ahora? Claro. ¿Qué selecciono? ¿Qué puedo escoger? Te mando un menú. ¿Qué hago? No. Tenemos que generar autonomía. Y eso se hace en consulta. Educar, básicamente. Educando. Correcto. Bien. ¿Qué conclusiones podemos tener sobre este muy lindo programa que hemos hecho hoy? Bueno, realmente saber que la consulta nutricional es algo muy importante y que debemos de buscar esa ayuda, ¿no? Porque no todo está, por ejemplo, en las redes y en ver a veces a profesionales que no son realmente lo que predican, que es algo que lo vamos a hablar en otro programa. Y creo realmente que es muy importante nosotros conocer este tema de la alimentación, ¿no? Y partir desde el punto que justamente comentabas, desde la educación alimentaria. Claro. Entonces, realmente conocer eso para nosotros poder tomar nuestras propias decisiones. Muy bien, Rosana. La educación alimentaria es una muy buena estrategia. Pienso yo que es la base de un buen tratamiento alimentario, nutricional, porque en ese momento estamos asentando las bases para un cambio futuro. Es decir, estamos dando las bases para que ese paciente luego, por sí solo, decida, que es la autonomía, el último que hemos hablado, en el transcurso del tiempo. Porque al final no solamente me interesa que mi paciente llegue a mi consulta, para generar un cambio a corto plazo. Más bien, nos conviene que ese cambio o esa acción nueva que está tomando se genere a mediano y sobre todo a largo plazo. A largo plazo. Claro, que sea algo duradero. Que perdure en el tiempo.
y que no solamente sea cuestión de ánimos, de motivación, porque eso también no solamente depende, el cambio no solamente depende de cuán motivada está una persona, depende de muchísimos otros factores, socioculturales, ambientales, etcétera. O sea, depende de muchos otros factores, no solamente de la motivación. Y hacer que esos resultados o ese cambio, esa adquisición, se adhiera a largo plazo. Y allí realmente vamos a tener en claro, como profesionales, que hemos hecho un buen trabajo. Sí. Solamente allí, cuando hemos obtenido resultados a largo plazo. No que me mande la foto a las 2 semanas, a las 4 semanas y yo vea los resultados del cambio y que después ya se volvió a perder. 2 años más tarde, pues ha recuperado tal vez esa composición corporal que tuvo anteriormente, o sus niveles de glicemia se volvieron a disparar, o sus presiones arteriales otra vez están mal reguladas o mal controladas, que volvió a tomar la pastilla para controlar los niveles de colesterol, o que otra vez no se puede atar los zapatos, los cordones de los zapatos porque tiene obesidad tal vez, nuevamente. Entonces, siempre la educación alimentaria nos permite obtener resultados a largo plazo. ¿Bien? Eso es todo por el día de hoy. La verdad que hemos pasado bien en este programa, lo hemos disfrutado mucho junto a Rosana y esperamos que ustedes también allá del otro lado, escuchándonos, viéndonos por YouTube o por Facebook Live también. Y así que esperamos que nos vean en el siguiente programa aquí mismo en la 1190 AM. En Nutridos. En Nutridos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Adiós. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, yeah. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Esto fue su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz, Yeser Palacios y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM. Bienvenidos a su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz, Yeser Palacios y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están en este nuevo día viernes? Esperamos que estén muy bien y que estén disfrutando nuevamente de este nuevo programa que estamos aquí junto a Rosana el día de hoy. Hoy tenemos ausencia de Justin y de Paul Flores, eso es multa para los dos. Así que hoy vamos a tener un capítulo muy interesante. Vamos a hablar sobre educación alimentaria y las diferentes estrategias que se pueden utilizar. De hecho, el tema central que es el impacto de la educación alimentaria en la selección y la lectura del etiquetado alimentario, ¿no? Cómo impacta esa educación alimentaria, que sea a nivel individual o tal vez también a nivel comunitario, al momento de saber escoger un determinado alimento o producto cuando vamos a hacer la compra o cuando vamos al supermercado, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy con ustedes y también aquí con Rosana. ¿Cómo estás, Rosana? ¿Cómo te ha ido? Hola, hola, feliz viernes, bienvenidos a un programa más de Nutridos. Bueno, aquí estamos justamente hoy solamente Yacir y yo. Ahí, como dijo Yacir, hay que darles multa a Justin y a Paul,
Pero bueno, igual aquí vamos a tratar ese tema muy interesante y algo muy común, ¿no? Que se trata acerca del etiquetado nutricional. Vamos a abarcar algunos puntos y justo lo vamos a relacionar con la educación alimentaria. Cómo influye esa educación que tengamos y poder tener de pronto una mejor selección en los alimentos. Correcto. Yo creo que debemos partir de definir a la educación alimentaria. Primero, la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual obviamente si enseñamos y aprendemos, intervienen diferentes componentes, ¿no? Diferentes autores. Cuando hablamos de enseñar, hay un educador de por medio. En el contexto de la educación alimentaria o educación para la salud, hay un educador. Ese educador va a tratar de transmitir información, un mensaje. Ese mensaje tiene que ser legible, ese mensaje tiene que ser adecuado al contexto de cada individuo o comunidad. Y finalmente, quien lo va a recibir, ¿no? será el educando, o también conocido como el receptor. Y hablábamos sobre todo tras cámaras y tras micrófonos también con Rosana, que ese receptor, más que ser un receptor, más que recibir información, debe ser básicamente un perceptor. Un perceptor, ¿no? Porque percibe información. ¿Tú qué crees, Rosana, de esto? Claro, realmente es lo que justo estábamos hablando con Yacir. Y bueno, un perceptor es aquel que recibe la información y también la percibe de la manera en la que la persona que le dijo el mensaje le está intentando dar de una manera más adecuada. Claro, y sobre todo que lo esté retroalimentando, ¿no? Claro. Que esté constante ese feedback en donde tanto el educador como el educando se sienten en un mismo nivel de confianza para poder identificar el mensaje concretamente. Que sea un mensaje claro también. Correcto, aunque sea un mensaje claro, conciso, preciso, sin ambigüedades, eso también es muy importante. Bueno, la educación alimentaria en sí es ese proceso de educación o ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través del cual un individuo transmite un mensaje y otro o una comunidad lo percibe para luego ponerlo en práctica. Al final, la educación alimentaria trata de buscar estrategias adaptadas a el contexto de un individuo o de una comunidad para generar un cambio. Y eso es esencialmente el propósito o el objetivo o la finalidad de la educación alimentaria, generar un cambio. Por ejemplo, Rosana, ¿qué cambio tú has visto a partir de que estás estudiando nutrición? ¿No? Que sepan todos, Rosana ya va a entrar en el internado, así que muy pronto tenemos una colega también aquí en cabina. ¿Qué cambios tú has adaptado o adoptado desde que empezaste a estudiar nutrición, hablando en el contexto alimentario? Claro, realmente a mí se me ha hecho mucho más factible el tema de leer etiquetas, porque es algo que muchas veces nosotros podemos ir a un local a comprar algún producto y solamente vemos la parte frontal, que era algo que yo hacía mucho antes de estudiar la carrera. En cambio, luego ya tuve más conciencia al momento de comprar un producto y saber básicamente qué me va a aportar lo que estoy eligiendo. Y eso es algo súper importante porque realmente nosotros estamos también interiorizando el conocimiento, porque una cosa es que nos puedan enseñar acerca de un tema y otro es que realmente nosotros lo aprendamos y sobre todo que lo estemos igualmente adaptando a nuestra vida cotidiana. Claro. Dijiste algo muy importante y es la palabra adoptar. Adoptar una nueva estrategia, adoptar un cambio, que al final es aquello que nos puede ayudar a adherirnos a ese proceso de cambio, ¿no? O de adquisición de un nuevo hábito. Y cuando hablamos de educación alimentaria, la adherencia es una de las bases para poder lograr un cambio o para hacer una transición en algún aspecto alimentario o, ¿por qué no?, del estilo de vida también. ¿La adherencia qué es? Es la forma en la que tiene un individuo de adaptarse a un nuevo escenario. En este caso, de un escenario alimentario. ¿No? Una vez que ese paciente pues, ha logrado adherirse, a correr que el resto es pampa, ¿no? Que siga adelante, no va a haber ningún problema. De esa manera, conseguir adherencia en un paciente es muy complejo. También. Es complicado porque lleva tiempo,
Es la comunicación también que tenga y tiene mucho que ver la comunicación y la confianza que el profesional pueda generar para con el educando o para con el paciente o la comunidad en este caso. ¿Cómo se genera confianza? Yo creo que realmente la empatía es algo muy importante. Nosotros conectar con el paciente y tampoco juzgarlo, sino básicamente como ponernos en su lugar y poder conversar acerca de ciertas alternativas que se podrían dar, porque yo creo que hay algo que pasa en consulta y luego lo que pasa fuera de consulta, que es lo que como profesionales no lo vamos a saber, sino en realidad en base a los resultados que veamos en el paciente o de pronto incluso en sus exámenes bioquímicos y así. Entonces creo que es algo importante nosotros de pronto hacer un seguimiento en el paciente. Bien. Para estar igualmente pendientes de cómo le va adaptando esos cambios. Porque no es tan fácil, sino que hay que darles herramientas. Claro. Una de las herramientas que se han manejado es acompañar al proceso de compra del supermercado al paciente, ¿no? De hecho, es una práctica que yo cuando hago consulta, pues aprovecho el tiempo para acompañar al paciente al proceso de la compra, porque al final es una forma de hacer educación alimentaria, obviamente que cuando los tiempos nos dan, en el sentido de que cuando planificamos una estrategia alimentaria o una dieta, como se le quiere llamar, o cuando generamos una planificación alimentaria, toma tiempo, toman horas, algunas veces días, generar una nueva planificación alimentaria para un paciente con X, Y, Z, patología, enfermedad, condición, estado fisiológico, etc. ¿Qué podemos hacer? Pues darnos la mano de un software de gestión dietético-nutricional que nos puede ahorrar un tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta que no se debe perder la individualización del paciente, cosa que es fundamental también para seguir conectados en confianza con ese individuo, con ese paciente. Luego, cuando hacemos el acompañamiento a la compra, principalmente debemos concentrarnos en esto que tú has dicho, el etiquetado nutricional. Sí. Y tú nos comentabas que previo a iniciar la carrera de nutrición, la formación en nutrición, antes únicamente te dabas cuenta de la parte frontal. Claro, la parte frontal. El etiquetado frontal. Sí, el etiquetado, exacto. ¿Qué nos suele decir o a qué nos persuade o a qué nos lleva el etiquetado frontal de un producto? Claro, tiene normalmente mensajes llamativos que nos hace realmente dar como ganas, ¿no? De querer comprar ese producto, y nos ponen ciertas imágenes, también nos ponen ciertos mensajes a veces de promociones. Por ejemplo, destapa la felicidad con Coca-Cola. Exacto, uno de esos sí, ¿no? O los momentos en familia, que ellos es como una forma de publicidad, ¿no? De ellos vender esos momentos en familia con el tema de la Coca-Cola. Claro, o sea, generar al momento de vender un producto, generar sentimientos, cualquiera, ¿no? Eso es algo. Generar sentimientos, emociones. Exacto. Porque a día de hoy la alimentación va muy de la mano con las emociones. Total. Con lo que una persona siente en un momento determinado. Si una persona está de pronto triste, está deprimida, y ve ese mensaje, destapa la felicidad. Wow, me puede dar felicidad destapar ese producto, esa botella, esa bebida. Me puede ayudar. O vemos en otro producto, en el etiquetado frontal, que tal vez nos dice, no lo sé, con esto pues, puedes llevar todos los nutrientes que necesitas a tu cuerpo. Sí. O antes, hace mucho tiempo, que venía en un etiquetado frontal de un yogur, me acuerdo, esta seña, ¿no? Que significaba más o menos mejora tu salud intestinal. El etiquetado frontal me lo vendía ese producto. Ante esta situación, Rosana, ¿qué podríamos hacer? Nosotros como educadores en alimentación, en nutrición, ¿qué podríamos hacer? Yo creo que primero realmente darle como una guía al paciente de como una lista de alimentos recomendados, y en base a eso explicarles un poco de qué ingredientes y también cómo debería verse el etiquetado de un producto recomendado por nosotros. O sea, que tenga realmente algo, o sea, bueno para su salud. Ok, muy bien. Es decir, que vaya más allá. Exacto. Que no se deje llevar por esos mensajes, por esos claims, como también se los reconoce, de un producto determinado para comprarlo. Es decir, ir más allá significa ir a leer la información nutricional. Tomarse unos 2 minutitos más en vez de solamente coger y leer la parte frontal. Ir a leer la lista de ingredientes también de un producto.
sin caer tampoco en la ortorexia, ¿no? Porque lamentablemente sí. Hay extremos. Hay un extremo. Tenemos que ir a un corte. Nos tenemos que ir a un corte, perfecto. Pues al volver seguimos hablando sobre la ortorexia y la educación alimentaria. Volvemos. Sí. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos.